Hola a todos, bienvenidos a este video. Mi nombre es Taidi Cabral y junto a mis compañeras Gillian y Gladys Bell les daremos un interesante recorrido a través de la historia. Hoy hablaremos sobre el Renacimiento. El Renacimiento fue una corriente artística y filosófica producida en Europa Occidental a finales del siglo XV. Más específicamente tuvo sus inicios en la ciudad de Florencia, en Italia. Su concentración estuvo mayormente en las artes, partiendo de aquellos modelos de la edad antigua clásica y también del antropocentrismo, el cual establecía que el hombre era el centro de todo. Asimismo, hubo un gran interés por el estudio del cuerpo humano y su anatomía. El nombre que se le da a este movimiento hace referencia a aquello que se quería lograr con este movimiento, que era un renacer de las culturas griegas y romanas. Resaltando entonces algunas de las características más relevantes de esta época, podemos mencionar lo que fue el desarrollo de las ciudades y pequeños estados. Con ese desarrollo, el surgimiento de un grupo limitado catalogado como la burguesía, ahora era el encargado de dirigir al pueblo. Así también el auge de las relaciones comerciales y los nuevos descubrimientos geográficos fueron hechos que generaron un espíritu ahora más universal y que le dio paso a un nuevo mundo para lograr de esa manera contrarrestar ese espíritu de pueblos pequeños, pueblos locales. Así también existía una mejor y mayor consideración para la mujer. Ya las participaciones en la vida social y política de las mujeres es más activa y no solamente estaba orientada hacia los cuidados del hogar o la crianza de los niños, por ejemplo. Otro tema también muy importante es la generación de las riquezas y el avance de la economía. Con nuevos lazos comerciales y un nuevo sistema de crédito, se facilitó el desarrollo de la cultura y del arte. A nivel pedagógico, es bueno destacar que se redescubrió la personalidad humana libre, independiente de toda consideración religiosa o política. Igualmente, la creación de una educación humanista que estaba basada en el conocimiento de Grecia y de Roma, pero ahora desde una nueva perspectiva. La formación de un hombre culto e ilustrado, la formación de un hombre cortesano, instruido y urbano, muy diferente a la del caballero medieval, de poca ilustración y de carácter rural. El cultivo de la individualidad, la personalidad total y no solamente la religiosa y la mística. El cultivo de materias realistas y científicas, aunque todavía con cierta inclinación hacia las literarias y lingüísticas. La atención a la vida física, corporal y a la estética tenían especial atención. También en especial con el cuidado de la urbanidad y las buenas maneras. El desarrollo de las invenciones técnicas como la imprenta facilita entonces la difusión de la cultura y la educación en masas. Finalmente, tenemos el surgimiento de un nuevo tipo de institución educativa llamada colegio humanista o escuela secundaria. Dicha escuela estaba basada en el estudio del latín y del griego. Ahora bien, en términos de humanismo, que es una palabra que se escucha mencionar bastante en esta época, el hombre se coloca como centro del universo, donde adquiere una importancia por encima de todas las cosas. En este tiempo aún se creía en Dios, pero no de la misma forma como se creía en la Edad Media. Finalizo diciendo, compañeros, que es interesante viajar al pasado y pues observar de una forma mucho más detallada los diversos cambios en el pensamiento del ser humano.
Buenas tardes, mi nombre es Gladys Belfría Sánchez y voy a estar hablando acerca de la educación humanista en Italia. Como es sabido, el Renacimiento empezó en Italia a finales del siglo XIV, haciendo de sus ciudades y estados los más cultos de Europa. En Italia no se había perdido la tradición cultural latina que se vivía a través de sus obras y de sus monumentos. Pero cuando en aquellas ciudades y estados surgieron nuevas energías económicas y políticas, se desarrolló a la vez una gran apetencia de saber y de vivir en una atmósfera de arte y cultura. Florencia y Venecia fueron dos ciudades-estado que en muchos aspectos pudieron compararse a las Atenas y a la Roma clásicas. Esa acción cultural no se desarrolló, sin embargo, tanto por las escuelas como por la vida misma en una minoría cortesana y ciudadana, y por la cultura desenterrada de Grecia y de Roma en unos grupos selectos. La masa del pueblo quedó al margen de esta influencia, aunque no privada de ella, por la contemplación de los espectáculos y obras de arte provistos por los príncipes y ciudades. La educación humanista no tenía, sin embargo, un carácter erudito. Se consideraba al latín y al griego, ahora descubierto, como medios o instrumentos para la nueva actitud ante la vida, desarrollo de la personalidad, libertad de expresar y de actuar, sentido terrenal, gozoso de la vida. En este sentido fue ejemplar la Casa Alegre, o sea, la Casa Giocosa, creada por Vittorino da Feltre en Mantua, y en la que los jóvenes recibían, junto a la esmerada educación cristiana, una amplia educación humanista, comprendiendo en ella la educación física, estética e intelectual, e introduciendo un principio de autonomía escolar. La influencia humanista fue naturalmente mayor en la enseñanza y la cultura superior en las academias fundadas al estilo platónico, y en los ateneos docentes. Asimismo lo fue en las cortes de los príncipes italianos, de las cuales lo más importante fue la de los Médicis en Florencia. En ella se cultivó el ideal de cortesano, del cual ha dejado un ejemplo Castiglione, 1478-1519. En su obra El cortesano, traducido al castellano de un modo magnífico por Boscan del siglo XVI, el ideal de educación del hombre del Renacimiento, tal como aparece en El cortesano, comprende en primer lugar los ejercicios físicos, el salto, la carrera, la natación, la lucha, la equitación, el juego de pelota, la danza y la caza, pero todo ello realizado con gracia, que es la sal que se ha de echar sobre todas las cosas para que tengan gusto y sean estimadas. Mas el cortesano ha de saber también escribir y hablar bien, sin afectación, no solo el latín, sino también el italiano. Ha de conocer asimismo la música y la pintura en general. Ha de ser ornado y ataviado en la ánima como en el cuerpo. Castiglione se extiende en la enumeración minuciosa de las cualidades del hombre de mundo, del cortesano, pero en cambio apenas dice nada o muy poco de su formación moral, de la orientación ética y religiosa de su conducta, omisión muy característica del Renacimiento italiano. Entonces, entre los humanistas más destacados de Italia hay que contar además los siguientes: Petrarca, 1304-1374, que fue el gran poeta florentino, aunque de época anterior, que fue a la vez un gran humanista, conocedor de la antigüedad clásica y creador de la nueva sensibilidad poética de la intimidad espiritual. Podemos también encontrar a que fue Guarino de Verona, 1374-1460, a Pedro Pablo Bergerio, 1370-1444, a Vittorino da Feltre, 1373-1446, León Bautista Alberti, 1404-1472. Entonces, en general, los teóricos de la educación humanista italiana carecieron en sus obras pedagógicas de la originalidad que tuvieron sus artistas y maestros. Aquellos siguieron más bien el pseudo Plutarco y sobre todo a Cicerón y Quintanilla, y que fue su principal inspirador. Gracias. Ahora le estaré hablando sobre la educación humanista en los países nórdicos. El Renacimiento pasó en el siglo XV de Italia al resto de Europa. Aquí adquirió un carácter más intelectual y escolar que en Italia. Fue algo más aprendido que vivido. Se introdujo por los Países Bajos,
cuyas ciudades mercantes reproducían en cierto modo las condiciones de las italianas. Los comienzos del movimiento humanista habían sido realizados en Holanda por medio de una orden de los jeronimianos, los hermanos de la vida en común, fundada por Geraldo de Grote en el siglo XIV en Deventer, la cual se extendió poco a poco por toda Holanda y el occidente de Alemania. Al principio, esta orden se produjo solo de la educación moral y religiosa, con Thomas Kempis, pero después se interesó cada vez más por los estudios humanistas, sobre todo en el rectorado de Alejandro Heijos, que la dirigió de 1465 a 1498. Las escuelas de los hermanos de la vida en común se organizaron sobre la base de los estudios humanistas y religiosos. Su programa comprendía el latín y el griego, la lógica y la retórica, el estudio de Euclides, Aristóteles y Platón, y la teología y el derecho romano. Las escuelas se dividían en 8 cursos graduados y cada uno de ellos en varias clases cuando el número de alumnos era grande. También utilizaban textos escolares y ediciones de clásicos publicados por la orden. Lo importante en ella, sin embargo, más que su organización, fue el número de personalidades que colaboraron, la dirigieron o surgieron de ella, como Heijus, Agrícola, Sturm y sobre todo Erasmo. Aparte de las escuelas de la orden, en Alemania surgieron otras escuelas municipales con esperanza primaria y secundaria, y otras de este último carácter que tuvieron una influencia enorme, no solo en aquel país, sino en toda Europa. Los gimnasios, colegios secundarios. Este tipo de escuelas se basaba en la enseñanza, el latín y el griego, pero daban también la de las restantes materias humanistas. De ellas se hablará después al tratar de la Reforma Protestante, ya que coincidieron o fueron desarrolladas principalmente por esta. Entre los educadores y pedagogos humanistas germánicos merecen citarse lo siguiente: Rodolfo Agrícola, 1433-1485, el verdadero fundador de la cultura humanista germánica, más que por sus escritos pedagógicos, que no han llegado a nosotros por su personalidad y por su actuación literaria. Sus ideas las han expuesto en su carta a un joven patricio de Amberes, con el título de Formando Estudio, en la que antepone el estudio de la filosofía a las demás materias, porque ella enseña a pensar y juzgar rectamente, a expresarse con acierto y a obrar moralmente. También está Jacobo Whitfield, 1450-1528. Más educador que Agrícola, se le puede considerar como el primer pedagogo humanista germánico que luchó contra las desviaciones de la vida religiosa de su época y que en su colegio de Estrasburgo constituyó el centro de los esfuerzos humanistas. También está Johann Reuchlin, 1455-1522, defensor de las enseñanzas del hebreo junto al latín y el griego entre las humanidades, con lo que preparó el estudio directo de la Biblia y con ello la reforma religiosa a la que opuso, sin embargo, pero al mismo tiempo luchó también contra la escolastía y la teología dogmática y contra las órdenes religiosas degeneradas de la época, coincidiendo de esto también con Erasmo. También está Erasmo, 1467-1536, el más grande de los humanistas y el más importante de los pensadores del Renacimiento nórdico. Nació en Rotterdam, pero en su vida fue cosmopolita, pues vivió y trabajó en los principales países de Europa. Estudió en la escuela de la de Deventer de los hermanos de la vida en común, se hizo fraile y después sacerdote y fue a estudiar en la Universidad de París. Es imposible en todo espacio narrar la labor educativa y pedagógica de Erasmo. En todos los países que visitó actuó a la vez como erudito, sabio y profesor. Con estos dichos, nos deja bastante claro de qué trataban los humanistas en los países nórdicos. Muchas gracias por su atención y espero que le haya agradado
el video en sí y haya podido aprender más sobre el Renacimiento y la educación humanista en diferentes países.